Le damos la palabra a José Ramón González Muñoz, subdirector provincial de pensionista de la Dirección Provincial de INS. Ya, como tú quieras, hacer tu exposición y luego preguntas. Sí, si os parece bien, os pongo un poquito en principio el régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las pensiones con el trabajo y luego además me cuenta lo que hay mucho interés, ¿no?, en este apartado. Si tenemos alguna pregunta, alguna duda que podemos ayudar, por supuesto, disponible. Bueno, pues entonces vamos a centrarnos porque el tema de las pensiones, de incapacidad de cualquier tipo es muy amplio, ¿no?, en el apartado de las incompatibilidades, ¿no?, con el trabajo. Es complicado hablar con carácter general para todas ellas, es muy difícil. En primer lugar, porque incapacidades permanentes, como vosotros sabéis, hay muchas, parciales, totales, absolutas o incluso gran invalidez. Entonces, cada una tiene una serie de características y particularidades pues, que implican unos requisitos, y además unos porcentajes y demás. Y luego también es muy importante conocer las incompatibilidades de la jubilación con el trabajo, porque a partir de los 65 años, o a partir de la edad de acceso a la jubilación, el régimen de incompatibilidades va a ser para las incapacidades el establecido para la jubilación. Por lo tanto, se produce una especie de diferencia, una barrera entre esa edad de acceso a la jubilación antes y después. Para contextualizarlo un poco y centrarlo aquí en la provincia de Málaga, bueno, pues contamos con aproximadamente unas 266.000 pensiones, pero no pensionistas, porque hay muchas personas que pueden tener dos pensiones al mismo tiempo, de las cuales aproximadamente el 30% dan complemento de mínimos. Como sabéis, los complementos de mínimos se entregan a una pensión, se otorga una pensión, se reconocen en la palabra cuando queda por debajo del mínimo legal. No son consolidables, por supuesto, porque están sujetos a rentas. Entonces, para cada ejercicio económico tendrá que cumplirse unos requisitos y si no, no se tendrá derecho. De hecho, se revisa todos los años. Entonces, para tocar todas las partes de la incompatibilidad, lo he organizado en 5 pilares fundamentales. Incompatibilidad de la incapacidad con el trabajo, analizando la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez, por supuesto. Luego, la incompatibilidad de la jubilación con el trabajo, la compatibilidad, como hemos dicho ya, que se va a establecer a partir de la edad de acceso a la jubilación, y también la compatibilidad e incompatibilidad de la orfandad con el trabajo, puesto que la orfandad muchas veces se tiene la idea de que es para personas hasta los 25 años, pero si son discapacitados pueden tenerla hasta una edad superior. Y luego las obligaciones de comunicación, creo que lo han comentado, ¿no?, las personas que me han precedido, que existen unas obligaciones de comunicación que siempre se tienen que llevar a cabo. De no hacerse, de hecho, puede dar lugar a una infracción sancionable por parte de la entidad. Bueno, entonces, para empezar ya directamente con la incompatibilidad de la incapacidad permanente y trabajo, bueno, pues por supuesto siempre me voy a referir en lo que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la modalidad contributiva, no asistencia, por supuesto. Se van a tener en cuenta siempre dos elementos fundamentales. El primero de ellos es la alteración que se produce en la salud, en la situación de la persona, y cómo afecta esa alteración de la salud en la capacidad para el trabajo. Es decir, van a estar dos cosas en relación, y cómo afecte todo ello, esos dos elementos, se va a determinar el grado de incapacidad, o si hay o no hay incapacidad. Empezando por la primera de ellas, sería la parcial. En cuanto a la parcial, bueno, pues, es la más diferente, ¿no?, de las incapacidades permanentes, porque no hay un pago periódico. Hay un pago único que corresponde a 24 mensualidades de la base reguladora, que hayan servido para determinar la prestación de incapacidad temporal. Artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social. Bueno, en este caso es perfectamente compatible con el trabajo, es decir, lo que viene a representar la incapacidad permanente parcial es que esa persona incapacitado parcialmente para el trabajo no puede desarrollar todas las actividades que implica un trabajo, pero sí las fundamentales. En consecuencia, es perfectamente compatible. Es como una cuenta económica que se hace a tanto alzado, un pago único, y a partir de ahí va a poder compatibilizar con su trabajo de forma indefinida, de forma continua. Ahora ya entraremos en las incapacidades permanentes totales, absolutas y la gran invalidez, que ya se difieren de esta parcial. Como sabéis, es el 55% de la base reguladora, es decir, no es una cuantía fija, va a determinarse, como todas las prestaciones contributivas, en función de lo cotizado, en función de lo aportado al sistema de seguridad social, será una cuantía u otra. La esencia de la incapacidad permanente total es que es incompatible, que es un poco a lo que vamos, con una determinada profesión, una determinada actividad laboral. Es decir, me han dicho que sería bueno poner ejemplos de forma menuda, pues, por ejemplo, una incapacidad permanente total para un mecánico.
pues entonces va a ser incompatible con los trabajos idénticos o similares a algún mecánico, es decir, a la profesión de mecánico. No será incompatible, por ejemplo, con un puesto de administrativo o con un puesto de informático que no implique las mismas necesidades a la hora de realizar el trabajo. Por lo tanto, aquí sería incompatible solo con una actividad laboral concreta y determinada para la cual se dio la incapacidad permanente. Para el resto, sí se establece la compatibilidad. Pero dentro de la incapacidad permanente total hay un incremento del 20%. El incremento del 20% se va a reconocer a aquellos pensionistas en incapacidad permanente total que tengan, pues, entre otros, dos requisitos que son fundamentales. El primero de ellos sería 55 o más años, es decir, a partir de los 55, y el otro requisito es que no trabajen. Es decir, en este caso pues sería frontalmente incompatible, ¿no?, con el trabajo, porque si no, no se podría tener derecho a este incremento del 20% de la base reguladora. Es decir, durante el tiempo en el que la persona trabaje, se suspenderá. Una vez cese en ese trabajo, ya no hay compatibilidad, podrá volverlo a solicitar y se le reconocerá ese incremento, que en consecuencia llegará al 75%. Es decir, el objetivo, el fundamento, podríamos encontrarlo en que a partir de determinada edad, pues las personas a lo mejor tienen más dificultades para encontrar un trabajo, y a partir de los 55 años es como una mejora que se establece para ello. Es decir, si no encuentra ese trabajo, se le podría incrementar la cuantía de la pensión de incapacidad permanente total. El siguiente paso, ¿no?, en la escala que podríamos dar, sería la incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta, su fundamento es aquellas personas que no pueden realizar en principio ningún trabajo. La total, recordemos que era para un trabajo concreto, la absoluta es para ningún trabajo. En muchas ocasiones pues, se establece una cosa con carácter general, pero luego hay excepciones, que también lo comentamos anteriormente. Por lo tanto, aquí entraría en vigor el artículo 198 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece una posible compatibilidad. Literalmente, será compatible la incapacidad permanente absoluta con los trabajos que realice el inválido. La ley, como dijo, se mantiene, ¿no? Entonces, como digo literal, pues lo leo literal. Exactamente, esto que es inválido. Será compatible la incapacidad permanente absoluta con los trabajos que realice el inválido, lucrativos o no, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión, que también ha sido un poco ese tema. Es decir, no concreta. En cualquier caso, cuando se comunica, siempre existe la posibilidad de efectuar una revisión en la cual el equipo de evaluación de incapacidades de la provincia pues va a determinar si se ha producido una alteración por mejoría, por ejemplo, en la salud de esa persona, y en consecuencia se puede producir un cambio de grado en la incapacidad permanente. Por lo tanto, serían compatibles siempre y cuando no representen un cambio en su capacidad de trabajo que diese lugar a una revisión. Un carácter general se establece en ese sentido. Un paso más sería la gran invalidez o el complemento de gran invalidez, que además he traído una sentencia que también es muy oportuna, ¿no?, en este sentido. La gran invalidez, ese complemento se otorga cuando una persona va a necesitar de una tercera para poder realizar los actos más básicos de su vida, comer, asearse y demás. En este caso ya es el 100% de la base reguladora, como en el caso de la incapacidad permanente absoluta, pero además se le va a entregar un complemento de gran invalidez, mayor cuantía, más allá de determinados a lo mejor beneficios fiscales que puede encontrar de cada cliente. En este caso se establece la misma compatibilidad, la misma excepción. Será compatible con los trabajos que realicen inválidos, lucrativos o no, y no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Es verdad que aquí la compatibilidad quizá a efectos prácticos es más compleja, porque una persona que necesite de otra para realizar sus actos más básicos, en principio hay un abanico de oportunidades laborales mucho más reducido que pueda realizar. Si en principio necesita otra persona para todo, casi todo, pues ese abanico se reduce bastante. En cualquier caso, indicar que cuando se trate de pensionistas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que causen alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, puede ser el RETA, el régimen general de trabajadores autónomos, el régimen general de la Seguridad Social, se podrá llevar a cabo un procedimiento de revisión, se regula en el Real Decreto 1071-1984, con objeto, como he comentado antes, de poder comprobar, de poder confirmar si se ha producido una alteración en esa salud. En cualquier caso, una citación para una revisión no implica que lo vaya a necesitar, simplemente revisar, es decir, comprobar el equipo
tipo nuestro, de evaluación de incapacidad, y hay un facultativo de la comunidad autónoma, otro del Instituto Nacional de la Seguridad Social, un inspector de trabajo, un médico rehabilitador, un representante del INS, es decir, que hay un elenco amplio, un conjunto de profesionales que forman el ELI para determinar si se ha producido esa mejoría o no, si hay un cambio, porque incluso puede que la persona pues, dé un paso más en la escala de incapacidades y se haya perjudicado su situación. Luego hay que comentar muchas particularidades. En el caso de la compatibilidad e incompatibilidad del ejercicio de cargo público representativo con incapacidad permanente, bueno, pues esos cargos van a tener exactamente el mismo régimen. Es decir, será el decreto 1071/1984 el que hemos mencionado antes. En este caso, cuando se realice o se vaya a desempeñar un cargo representativo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social también podrá iniciar un procedimiento de revisión con el objetivo de determinar si se ha producido o no una variación, una alteración en la salud de la persona. Importante esto, el artículo 198 de la Ley General de la Seguridad Social, lo que un poquito anticipé antes, que establece que pensionistas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, en complemento, que han alcanzado la edad de jubilación. La edad de jubilación la argumento por encima antes, porque cada año estamos en unas disposiciones transitorias que va cambiando el acceso a la jubilación. Bueno, pues en los mismos términos y condiciones que lo regulado para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva se va a determinar su régimen de incompatibilidad, que veremos más adelante. Luego, una vez pase esa barrera de la edad de acceso a la jubilación, pasará a llamarse pensión de jubilación, aunque sea de incapacidad. La denominación cambia, no su cuantía ni sus características, pero ya sería un pensionista con nosotros la edad de diferenciación sería eso, la edad de jubilación, que para este año 2019 cambia. Si tienes 36 años y 9 meses cotizados sería 65 años, y si tienes menos de 36 años y 9 meses cotizados sería de 65 años y 8 meses. Todo ello hasta que lleguemos al 2027 y se establezcan los 67 años ya de forma definitiva, siempre y cuando ese año no haya más modificaciones, que puede haber perfectamente. De hecho, en el ámbito de la seguridad social están cambiando, no así como características, pero cada muy poquito tiempo están cambiando muchas características, muchos requisitos, el nacimiento de nuevas prestaciones de la seguridad social, que no son objeto de esta pequeña charla, pero es verdad que sí que se tiene que tener en cuenta. Es decir, estamos en un periodo de profundo cambio en cuanto a las características. Es lo que dice de la sentencia. En este caso, es una sentencia del Tribunal Supremo que se pronuncia en cuanto al complemento de gran invalidez. La materia sería la siguiente. Complemento de gran invalidez cuando el interesado reúne los requisitos en base a un régimen del sistema de la seguridad social. Es decir, hay personas que han cotizado a diferentes regímenes de la seguridad social, el típico, régimen de autónomos y régimen general de la seguridad social. En consecuencia, tienen requisitos tanto en uno como en otro para poder percibir una pensión, o tienen cotizado amplios periodos de cotización y, debido a sus circunstancias personales, podrían cobrar un complemento de gran invalidez tanto en uno como en otro. Este fue un tema muy discutido, fuerte controversia, de hecho llegó al Tribunal Supremo, el cual se manifestó en la sentencia 174/2018 indicando lo siguiente, que si bien conforme al artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social, el actual 164, la incompatibilidad de pensiones no afecta a la de distinto régimen, es decir, puedes cobrar una del régimen general y una autónomo sin ningún problema, cuando se obtiene conforme a distintas cotizaciones, y si bien es igualmente cierto que el estado del actor es tributario de una gran invalidez en el RETA, que también podría provocar la gran invalidez en el régimen general de la Seguridad Social, si tendría requisitos para uno y para otro régimen. Pero ahora bien, este es el aspecto central o nuclear de la sentencia. La compatibilidad debe admitirse en los grados de incapacidad permanente, parcial, total y absoluta, pero no en el de gran invalidez. Es decir, no puede ser declarado un mismo beneficiario dos veces de una situación de gran invalidez, aunque sea por regímenes distintos de la seguridad social. Es decir, que tiene un derecho de opción, podrá cobrar, por la general va a optar, a la mayor cuantía, ¿no? Podrá optar a un complemento de gran invalidez por el régimen general o por el régimen de autónomo, pero no podrá compatibilizarlo, no podrá cobrar los dos al mismo tiempo. Es decir, este complemento que no forma parte propiamente de la pensión y que tiene distinta función no puede percibirse doblemente. No procede, en consecuencia, al reconocimiento de dos prestaciones de gran invalidez, aunque de dos regímenes se trate. He creído oportuno, importante traer esta sentencia porque habla precisamente de eso, de la compatibilidad de dos diferentes complementos en distintos regímenes.
¿Qué pasa si es incompatible? Bueno, pues si es incompatible, luego hablaremos de las relaciones de comunicación, eso es muy importante. Bueno, si es incompatible se produce la suspensión, es decir, durante un periodo no se cobra la pensión y luego si se siguen reuniendo los requisitos, puede haber una revisión por medio o no, si se siguen cumpliendo los requisitos, pues se procederá a reanudar el pago de la prestación económica. Pero la prestación se puede suspender, además de por incompatibilidad e incapacidad permanente, por una serie de circunstancias, como por ejemplo sería cuando se haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar el derecho a las mismas, por ejemplo sería falsificación de documentos públicos, informes médicos y demás. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que implicaría conductas de ese tipo. Cuando la incapacidad permanente sea debida o sea agravada a consecuencia de imprudencia temeraria del beneficiario, se tendrá que declarar en ese caso también se puede suspender. Cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia de haber rechazado o abandonado al beneficiario sin causa razonable, es un concepto muy amplio, el tratamiento sanitario. Y cuando el beneficiario sin causa razonable rechace o abandone los tratamientos o procesos de rehabilitación procedentes. Esto es una materia muy complicada en cuanto a determinar sin causa razonable, por ejemplo, es complejo y habría que analizar como casi todo cada caso concreto, porque cada enfermedad tiene una particularidad, un tratamiento, algunos son más comprobados, son más avanzados y otros no. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que se puede simultanear la percepción de la pensión de incapacidad permanente con la realización de una actividad laboral, sí, teniendo en cuenta un poco todas las características que acabamos de comentar. Por lo tanto, va a depender de tres elementos fundamentales: si podemos o no compatibilizar la pensión de incapacidad permanente con el trabajo. En primer lugar, de los tres pilares, destacar el grado, depende de si la total, como dijimos, absoluta o gran invalidez, de la actividad que se pretenda realizar. No es lo mismo que una actividad siempre a lo mejor, como el caso de informático, de auxiliar administrativo, porque en principio es una persona que está sentada, que no requiere una especie de esfuerzo físico. No es lo mismo esa actividad laboral que, por ejemplo, la actividad laboral de un bombero, como comentamos antes, o de una persona que desarrolla su actividad laboral en el campo, que se presume que va a tener que implicar una especie de esfuerzo físico. Y por otro lado, el tercer elemento que determina ese régimen de compatibilidades o incompatibilidades sería la edad que tenga el trabajador. Recuerden la barrera, ¿no? Esa barrera de acceso a la jubilación, de la edad de acceso a la jubilación. Y bueno, pues entonces el siguiente punto sería, a partir de esa edad de, como dijimos, los 65 años y pico, o bueno, a partir de 27, de los 67 años, el régimen de incompatibilidad será el que se determine para la pensión de jubilación. Por lo tanto, la percepción a partir de esa edad de la pensión de jubilación o de la incapacidad permanente sería incompatible, por supuesto, con todo trabajo del pensionista por cuenta ajena, por cuenta propia, que dé su lugar a su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social en el campo de aplicación que se determine. Muchas excepciones, sí, la vamos a ver, y eso es un poco un principio general, que la vamos a ver en el apartado siguiente. Luego también es incompatible con el puesto de trabajo en el sector público. Aquí se recoge además de forma expresa la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Se establecen tres excepciones clásicas, casi históricas, que son la de profesores universitarios eméritos, la del personal de atención sanitario emérito, que además no debe ser dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, artículo 77 de la Ley 125/2003, y la situación de licencia voluntaria por interés particular. Luego, sería incompatible también con el desempeño de los altos cargos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley 12/1995, pues miembros de gobierno, secretario de Estado, subsecretarios, directores generales. Por supuesto, ahí también sería incompatible. En este caso ya nos referimos, cambio la normativa, como dijimos antes, la pensión de jubilación con el trabajo, y luego con las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra prestación económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público. Determinados puestos elevados de la administración pública, una vez que han cesado, llevan aparejada una indemnización, una cuantía económica, de pago único, diferente, o por meses de pago periódico. Esa percepción de ese dinero es incompatible con la jubilación. Es decir, aquí, en lugar de la que dijimos antes, se genera un derecho de jubilación. La persona beneficiaria tendrá que optar entre una u otra, entre la indemnización y la pensión de jubilación.
siempre por escrito para que quede constancia de esa opción y por relacionar suele ser la de Por otro lado, en cuanto a la compatibilidad de la jubilación con un cargo público representativo, como indicamos anteriormente, bueno, pues establece la incompatibilidad, por supuesto, de la recepción de la pensión de jubilación con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público. Por ejemplo, representativos como serían diputados del Parlamento Europeo, diputados o senadores de las Cortes Generales, miembros de las asambleas legislativas de los parlamentos autonómicos o miembros de las corporaciones locales. Importante que desempeñen su cargo con carácter retribuido y dedicación exclusiva. También los que estén en dedicación parcial, pero la dedicación exclusiva es fundamental. Muchas veces hablamos sobre el régimen de compatibilidades e incompatibilidades, pero ¿qué pasa cuando una persona que estaba ya en situación de pensionista vuelve al trabajo y en consecuencia cotiza? O sea, hay unas consecuencias que suelen ser beneficiosas en su pensión que posteriormente va a retomar. En primer lugar sería que va a incrementar el porcentaje que se aplica a la base reguladora. Más o menos, me imagino que lo sabéis todos, las pensiones se determinan en base a una base reguladora, se aplica un porcentaje y nos da una cuantía. Ese porcentaje, si posteriormente al acceso a la jubilación se ha seguido trabajando, se va a aumentar. Y en consecuencia implicaría luego más cantidad económica. Y por otro lado también va a disminuir, va a suprimir el coeficiente reductor. Como sabéis, cuando una persona se jubila de forma anticipada, tiene que asumir un coeficiente reductor que va a reducir su pensión. Ese coeficiente, con trabajos posteriores a la jubilación, podrá suprimirlo o, si no llega a suprimirlo, lo podrá reducir. Es decir, que hay beneficios una vez una pensión se concede, se suspende y la persona trabaja. Cuando la vuelve a retomar, se establecen dos tipos de beneficios: incremento de base, incrementar el porcentaje ordinario y disminuir su primer coeficiente reductor si es que lo habita. Particularidades, como hemos dicho, hay muchas. Por nombrar, por ejemplo, los toreros, trabajos posteriores a la jubilación. Si se realizan trabajos posteriores a la jubilación, se suspenderá la pensión el número de días que la Tesorería General de la Seguridad Social determine que tienen que estar de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. Artículo 9 y 15 del Real Decreto 2621/1986. Es decir, tantos días de su pensión como la Tesorería considere cotizados. El régimen de los toreros, banderilleros, cumpleaños, tiene una serie de particularidades. El periodo de suspensión puede durar, en caso de que proceda, el tiempo en el que se haya desarrollado la actividad laboral. Se tendrá en cuenta, por supuesto, durante todo ese periodo las revalorizaciones y una vez desaparezca esa incompatibilidad, pues se volverá a cobrar la prestación que es la prestación de incapacidad o a partir de esa edad que dijimos de jubilación en idénticas características que se venía cobrando. Se repondrá una vez que estés en el trabajo. Ahora vamos a hablar de la parte de la compatibilidad, es decir, la incompatibilidad. Ya habríamos determinado los casos que son más claros de los que acabo de mencionar y ahora se establece un amplio abanico de compatibilidades de la pensión con el trabajo. Pero aquí hay que diferenciarlo, porque pensión, como sabéis, hay muchos tipos. Tenemos la jubilación activa plena, tenemos la jubilación parcial, la jubilación flexible, la jubilación suspendida en último caso. Pues para cada una de ellas existen una serie de características porque cada una de ellas tiene unos requisitos que difieren uno del resto. Es decir, la parcial, por ejemplo, aquí la esencia es una persona que está desarrollando una actividad laboral y accede a la jubilación en parte, como su propio nombre indica, y de forma en porcentaje de que acceda a la jubilación seguirá desarrollando su actividad laboral. Es decir, aquí se trata de una cuestión de porcentajes. Cobrará, por supuesto, será compatible, porque esta es la parte de compatibilidades, esa pensión con ese trabajo que viene desarrollando. La jubilación flexible es similar, pero tiene otras características. Se trata cuando una persona que ya se ha jubilado vuelve al trabajo. De tal forma que va a estar simultaneando pensión con trabajo dentro de unos determinados porcentajes. En ese caso, por supuesto, también es compatible. Más allá de los requisitos específicos de cada uno, la diferencia esencial en que, en el caso de la jubilación parcial, la persona no regresa al trabajo y accede a la jubilación en parte, y en el caso de la jubilación flexible es que ya tenía condición de pensionista y vuelve al trabajo. Las circunstancias de la casuística puede ser muy amplia, ¿no? La ofrece un buen trabajo, profesiones liberales, a lo mejor abogados similares, suele ser a lo mejor más característica, hasta que entró en vigor la jubilación activa plena. Esta es un poco la reina de las compatibilidades de las jubilaciones.
siempre a nivel contributivo, por supuesto. En este supuesto, en el caso de la jubilación activa, a secas, se va a percibir el 50% de la pensión, por trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, es indiferente. Siempre que se cumplan unos determinados requisitos, como por ejemplo no haberla anticipado, que no sea anticipada, tener un número determinado de cotizaciones, y lo que se establece es un premio, por decirlo de una forma, a vidas laborales amplias o periodos cotizados muy amplios. En este caso va a haber una cotización que se llama cotización de solidaridad, va a ser más reducida de normal, y lo que se permite es seguir trabajando perfectamente compatible y además cobrar el 50% de la pensión que corresponde. Luego, una de las recientes innovaciones es la jubilación activa plena. Aquí ya no estaríamos hablando del 50% de la pensión, sino del 100%, es decir, se cobraría la pensión íntegra, el 100% de la pensión de jubilación, y además se desarrollaría la actividad laboral que corresponde. Se estaría cobrando la pensión, el 100%, y la cuantía económica que se le retribuye a esa persona por su trabajo. Requisitos: el más importante, o el esencial, por lo que se le conoce, es que tienen que tener acreditado el contratar, o tiene que tener contratado, mejor dicho, al menos una persona por cuenta ajena. Y esto se constituye un poco como una medida, en cierto modo, para fomentar el empleo. Es decir, nosotros permitimos que cobres tu pensión, que sigas trabajando, pero tendrás que tener contratado a una persona por cuenta ajena. Es decir, para facilitar la incorporación de los trabajadores desempleados al mercado de trabajo. Muy reciente, con apenas meses de vida, sigue el Real Decreto 302 para 2019, que es la jubilación y la actividad de creación artística, es decir, la compatibilidad de los artistas. En número, pues yo creo que es marginal o muy reducido, pero si bien también está regulado. Compatibilidad de la pensión de jubilación, en este caso también del 100% con el desempeño de una actividad de creación artística, que perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual. Este es el aspecto clave, que esos ingresos vengan de propiedad intelectual, porque ahora bien, si realiza cualquier otra actividad, por cuenta ajena o por cuenta propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación de algún régimen de la seguridad social, ya no se establece esa compatibilidad. O sea, con carácter exclusivo, ingresos que procedan derivados o actividades que procedan que en consecuencia tienen ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual. ¿Tendrán derecho a los complementos a mínimos? Sí, los que dijimos anteriormente, que se entrega a una persona cuando su pensión queda por debajo del mínimo, siempre y cuando cumplan con los requisitos, entre ellos el de renta. Para poder obtener un complemento mínimo se establece un requisito de renta. Si no se cumple ese requisito económico, no se tendrá derecho. Por ejemplo, el objetivo es que personas que a lo mejor es verdad que tienen una pensión por debajo del mínimo, pero tienen abultados ingresos de arrendamiento de locales comerciales, etcétera, o por cualquier otra vía, pues que no puedan hacer esos complementos que están destinados a las personas en principio más desfavorecidas económicamente. La cotización también tiene particularidades en este caso porque ya sea el régimen general de la seguridad social o de autónomos, el artista que percibe sus ingresos, se efectuará únicamente una cotización por incapacidad temporal por contingencia profesional, es decir, es realmente beneficioso. Además, efectuará una cotización especial de solidaridad, nos acordamos de la jubilación activa, sobre la base de cotización por contingencia no computable a efectos de prestación. En el caso de que la actividad se desarrolle por cuenta ajena, el 6% a cargo del empresario y el 2% a cargo del trabajador. También es compatible, otra compatibilidad más, con la situación administrativa de excedencia por interés particular. Hay que entender aquí dos elementos esenciales: no hay prestación de servicios, no hay retribución, y por lo tanto ese tiempo es computable a efectos de los derechos de prestaciones del ejemplo de que por lo tanto sería perfectamente compatible obtener esa pensión, y por otro lado estar en situación administrativa de excedencia por interés particular. El gran núcleo de las compatibilidades vendría ahora, en cuanto a trabajos por cuenta propia con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Es decir, el percibo de una pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, siempre y cuando en cómputo anual no se perciban ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Si se van a percibir o se presume que se van a recibir, pues se suspenderá el cobro, el cobro de la pensión de jubilación. Quienes realicen estas actividades no van a generar nuevos derechos sobre las prestaciones de la seguridad social. Recordemos, reducción de los coeficientes, aumento de los porcentajes y demás. Es decir, no se va a tener en cuenta esas cotizaciones de cara a mejorar las prestaciones futuras de la seguridad social. La suspensión o no
de la pensión queda supeditada a la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre si esa persona debe integrarse o no en el RECA. Es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social se pronuncia en cuanto a si esa persona tiene que estar integrada. Si tiene que estar integrada en el RECA porque cumple con los requisitos establecidos, pues entonces está de alta y en consecuencia no podrá compatibilizar su pensión. Muchas veces la complejidad viene a la hora de determinar el salario, el volumen de ingresos que percibe es superior en cómputo anual al salario mínimo interprofesional. Titularidad de un negocio. Esto también nos lo comentan mucho. Es decir, el ostentar la titularidad de un negocio, las participaciones en el capital social de una determinada entidad, de un determinado negocio, es compatible con la pensión de jubilación, siempre y cuando no se desarrolle ninguna actividad laboral, no se sea administrador, no se desarrolle ningún trabajo, porque en ese caso ya sí entraría en funcionamiento el régimen de incompatibilidades. Es decir, no puede realizar funciones inherentes a un empresario, simplemente ostentar la propiedad de un determinado capital, por ejemplo, mobiliario. El régimen de incompatibilidades puede afectar en cierta mayor incidencia, ¿no?, en todas las pensiones, como dijimos anteriormente, también las de orfandades, que no son solo para aquellas personas que tienen 25 o 16 años, sino que si tienen discapacidad pueden llegar a cobrarla de forma indefinida. Huérfanos incapacitados, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, se tienen que equiparar a una de esas dos. La pensión de orfandad es compatible con el trabajo de los huérfanos, cualquiera que sea su cuantía y la edad del beneficiario. Es decir, en este caso se establece un régimen de compatibilidad. Si supone una modificación de su capacidad de trabajo, lo que indicamos anteriormente puede dar lugar a una revisión. Si el equipo de evaluación de incapacidades de una ejercicio pública entiende que ese trabajo puede ser diferente o se puede presumir una mejoría de la situación del incapacitado, del huérfano incapacitado, bueno, pues se podrá proceder a la revisión, que siempre es una opción que tiene la entidad. Huérfanos no incapacitados. Hay que diferenciar entre mayores de 21 y menores de 21. Mayores de 21 años, la pensión de orfandad es compatible con la renta del trabajo de los huérfanos, cualquiera que sea el importe de estas. Y cuando se trata son menores de 21, perdón, y mayores de 21 ya es un poquito más estricto. La pensión de orfandad será compatible con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Se debe subrupar a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social o del régimen especial de trabajadores autónomos, siempre que los ingresos que obtengan resulten, igual que en el caso anterior, inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente del salario mínimo interprofesional. Es decir, si supera el salario mínimo interprofesional con carácter anual, va a ser incompatible. Si no, será compatible de la misma forma que se establece para los trabajos por cuenta propia que desarrolle el pensionista. Ese límite, ¿no?, del salario mínimo interprofesional. Luego, trabajos en el sector público. También tiene particularidades. Inicialmente se establecía la incompatibilidad del trabajo en el sector público, seguimos dentro de orfandades, con la pensión de orfandad, independientemente de los ingresos. Inicialmente no era un elemento que discriminase. A partir de 2008 cambió la situación y se puede tener perfectamente esa pensión de orfandad con un trabajo en el sector público, en las mismas condiciones que el resto. Otra cosa que salió, que es importante, es la obligación de comunicar los datos. Además, cuando una persona va a realizar, lo que vamos a ver también a continuación, determinada actividad laboral que pueda ser incompatible con su pensión, debe comunicarlo, debe poner en conocimiento de la entidad. Las variaciones siguientes, siempre que afecten a la pensión, a la que sea, deberán ser comunicadas en todos los casos, en el plazo de un mes, desde que se produzca esa variación que pueda afectar a la pensión. No solo en cuanto a la realización de trabajo, sino traslado de residencias al extranjero. También lo tienen que comunicar los pensionistas. Muy importante para el control de la vivencia de los pensionistas. Cambio de domicilio, efectos de los controles de residencia. Por otro lado, en cuanto a inicio de actividades laborales, como he dicho, por supuesto, porque puede dar lugar a una suspensión de la pensión. Por otro lado, cambios en la situación económica, por ejemplo, como hablamos antes, los mínimos o aumentos mínimos que se aplican en prácticamente todas las pensiones, pues también tienen que ser comunicadas esas variaciones en renta, porque pueden dar lugar a generar cobros indebidos de prestaciones del sistema de seguridad social que luego, por supuesto, serán reclamados. Y cambios en las situaciones familiares. Muchas prestaciones en su cuantía o característica dependen de las condiciones familiares de los pensionistas. En este caso, cuando el estado civil, si hay una persona a cargo o no a cargo, hijos a cargo, o eso también tiene que ser considerado importante comunicar porque puede afectar no solo la cuantía sino el mantenimiento.
Además, existe la obligación de comunicar las rentas para los pensionistas perceptores, como hemos dicho, de complementos al mínimo. Todo lo que afecte a renta también debemos de saberlo. El problema es que si no se comunica puede dar lugar a una infracción, sancionable por supuesto, conforme a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobada por el Decreto Legislativo 5/2000. Se estructuran estas posibles infracciones en tres tipos: leves, graves y muy graves. Y las consecuencias que de ello pueden derivarse son diversas. Destacar, por ejemplo, la devolución de las cantidades que se hayan podido obtener indebidamente, hay un plazo, hasta 4 años, pérdida de la prestación durante un determinado periodo, 1 o 3 meses, o incluso suspensión cautelar de la pensión cuando existan indicios no solo de fraude, sino para aclarar una determinada situación. La viudedad, bueno, pues también es una pensión que puede ser incompatible o no con el trabajo. La realidad es que es perfectamente compatible. La viudedad, 52%, para seguir un poco el mismo esquema, es decir, el porcentaje de la base reguladora de cada una de las pensiones, bueno, pues el 52% con carácter general, o puede llegar incluso al 70%, cuando, como he dicho antes, la persona tenga cargas familiares. Pero ese 70, ese incremento no es consolidable. Cuando esas cargas familiares desaparecen, también hay incremento. Se tienen que dar, pues, cargas familiares, faltas de ingreso, pensión. La pensión nuestra será la única fuente de ingresos y podrá ser un porcentaje intermedio del 60%. Cuando la persona tenga 65 más años, recordemos esa edad que determina un cambio de régimen en los pensionistas, no tener derecho a otra pensión pública, no tener ingresos por trabajo y no tener rendimientos del capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales. Luego, en cuanto a la compatibilidad de la viudedad, bueno, pues es incompatible con otra viudedad, principalmente, pero con el trabajo es perfectamente compatible. Por lo tanto, se establece una compatibilidad con el trabajo y también con otras posibles pensiones del sistema de seguridad social. Es compatible también, por lo que hablamos antes, el ejercicio de cargos públicos representativos y la pensión de jubilación en capacidad permanente, que la viuda pueda tener derecho, que la viuda o el viudo pueda tener derecho, por supuesto que también es compatible. Y con la incapacidad temporal, es decir, la viuda tiene un régimen de compatibilidad muy amplio. Yo con esto en principio creo que de forma un poco resumida, eso sí, porque ahora hay que meterlo en 20 minutos aproximadamente, creo que he tocado la compatibilidad de más o menos todas las pensiones. Si queréis ver algún punto más, de forma más concreta o más específica, si os puedo ayudar, nada. Yo quería hacer un par de preguntas. Primero, creo que toda esta información puede que esté en la página del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sí. ¿Vale? Lo digo para repasar porque es verdad que me quedé en 20 minutos todo esto. Estamos así un poco... Y es que es muy complejo porque ahora, cada pensión tiene unas características, tienen elementos como requisitos, como renta, como cargas familiares. Y luego en el tema de las incapacidades es que cada caso es un mundo, porque como hemos dicho antes, cada enfermedad tiene un grado de incapacidad de una forma, si hay varias enfermedades, varias circunstancias de otro, es decir, es muy complejo. De hecho, por eso en el tema de las incapacidades intervienen tanto los médicos. Vale. Eso es lo que conocen un poco. Vale. La segunda pregunta que te quería hacer, porque ahí se me he liado o lo desconocía o no te he entendido bien. Quería que me lo hablaras, por favor. Una persona que ha trabajado en el régimen normal y que se ve autónomo. En general, ¿no? En el general, sí, perdón. En el general y después se ha hecho autónomo, por ponerte un ejemplo. Y se le diagnostica una incapacidad. No te he entendido bien. ¿Qué se le hace? ¿El cómputo por cada uno? Depende. ¿Te he entendido mal o es así? Depende. Si tiene cotizaciones suficientes en el régimen general de la Seguridad Social. Que el mínimo, perdón, que el mínimo era, en el general, ¿cuánto es el mínimo para que tengas los suficientes? Depende de la edad. Es que, pues, decirte un caso concreto habría que ver la persona y la edad que tiene. Para cada edad se establece un tiempo de carencia de acceso. Es que es una tabla. No te puedes explicar la entera porque... Pero vamos, que esto no lo he entendido. Entonces, si tienes del régimen general y tienes de autónomo, se te hace cada uno, digamos... Si tienes requisitos para generar derecho a la prestación con cotizaciones para autónomos y lo mismo con cotizaciones
para el régimen general podrás generar una prestación aquí y aquí. Pero el complemento, por ejemplo, de gran invalidez que vimos en la sentencia, lo cobrarás en una o en otra. Pero aquí no se te da una... Pero vamos a ver, estoy un poco confundida, siento, perdonadme. Es que no, aquí no se te da una incapacidad dependiendo de lo que tú te hayas pensado, ¿no? Sí. Como he dicho, el INS gestiona prestaciones contributivas. El carácter contributivo implica que sea en función de las cotizaciones que cada uno ha ingresado en la Seguridad Social. Claro, ya te entendí ahora. Vale, dependiendo de la edad, ¿verdad? Tú no puedes exigirle a una persona con 25 años que tenga una carencia años que una persona con 50 años. Vale. Esa sí, gracias. Se deriva de contingencia profesional que tiene carencia. Eso es diferente. Exactamente. Accidente de trabajo, por ejemplo. Pero vamos, que entonces lo que yo quería saber era que se hace las tablas diferentes, ¿no? Que se hace el cómputo diferente. Se hace cómputo diferente. Lo que se te va a reconocer es una incapacidad permanente si tienes requisitos en el régimen general y si también los tienes en el régimen de autónomos, otra por ahí. Si no tienes, pues se computa todo en una misma y se te da la pensión por ese. Vale, ok. Es muy poco común que una persona pueda acreditar cotizaciones suficientes en un régimen en otro. Nada. Pero ahí está. Vale, está bien, vale. Muchas gracias. Quería preguntarte, si tienes una persona con una incapacidad permanente total, profesión habitual, régimen general, y empieza a trabajar en otra ocupación distinta, ¿es compatible adquirir otra prestación, otra incapacidad en el mismo régimen? Otra en el mismo régimen sí, lo que puedes a lo mejor mejorarla. Si tú sigues cotizando, tu vida laboral va aumentando y vas ingresando las cotizaciones, pero por el mismo régimen, una. Entonces, si estás en IT, si tienes una incapacidad temporal, ¿puedes cobrar los dos al mismo tiempo? No, cobras una. De hecho, por ejemplo, el procedimiento normal es que una persona entre en IT y luego cuando se entienda siempre a criterio médico que esa persona no va a poder recuperarse a corto plazo, la propia palabra indica que será una incapacidad permanente. Entonces dejará de cobrar la IT y empezará a cobrar la incapacidad permanente. Pero si ya está cobrando la incapacidad permanente y entra en una IT durante ese tiempo, imagínate que está cobrando una incapacidad permanente para una ocupación de albañil. Sí. Empieza a trabajar de auxiliar administrativo. En ese caso tendría que confirmarlo, pero sí podría ser compatible. En ese caso sí, creo que sí, pero te lo tendría que confirmar. Porque además el reconocimiento, por ejemplo, de las incapacidades no está dentro del área de pensionistas. Por eso digo que te lo tendría que confirmar porque no es una cosa que habitualmente yo gestione, pero en principio sí. Yo tengo una pregunta. Me ha salido una de ellas es la fluomiaje. Mi pregunta es, ¿la fluomiaje no está reconocida en la Seguridad Social como una discapacidad? Normalmente se tendrá que ver si esa enfermedad en qué forma incapacita el trabajo por el tipo de las discapacidades. Porque todas las enfermedades no tienen un grado igual de incapacitación. Si esa enfermedad, en su caso concreto, tiene un porcentaje elevado, pues se le dará en función de ese grado. Si no llega para el mínimo, por ejemplo, de una total, no se le reconocerá. Mi caso es que yo he demandado la universidad 3 veces. A la parte primera tengo más enfermedades. Pues se estudia de forma global, todas las enfermedades se estudia de forma global. Y es el equipo médico, el equipo de incapacidades, el que determina en qué, según su criterio, en qué grado incapacita a esa persona, en este caso usted, para poder desarrollar un trabajo. Más que la enfermedad es lo que afecta. Claro, exactamente. Es decir, se tiene en cuenta cómo afecta a la salud y en relación a poder desarrollar un trabajo. En dado caso, entonces, en mi forma de cómo yo estoy a mi salud, me afecta el 100%, porque yo no puedo coger peso. A ver cómo le digo, le pregunto a Dios en mi caso, yo me pongo bien como me cuesta caminar, me cuesta levantarme, me tengo una ayuda para que me hace cuando no puedo. Y al día siguiente me he echado para atrás y no me ha... Justo, me ha bajado incluso para la Yo mi caso. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Eso será un tribunal médico. Sí, yo sé, yo he pasado por el tribunal médico, Entonces el criterio... no es puntuación, no es para no sé.
no sé el caso concreto de usted, pero posiblemente, por lo que me cuenta, se habrá evaluado de forma conjunta todas las enfermedades que usted padece y se habrá tomado una decisión en base a esos criterios. Que no sé cuál es, pero por lo que entiendo no es la que usted hubiese buscado. Pero en cualquier caso, es la decisión no que... puedo decir, cada día más me sacan más cosas, cada vez más peor, cada vez incluso sin trabajo y no puedo, seguir mi día a día, porque mi vida ha cambiado un 100%. No soy la persona que era antes. Entonces, a raíz de ahí yo no podía tener lo que tengo. Ha venido y lo tengo que sobrellevar. Esto me pide a una persona que no puede decir. Yo digo desde mi punto de vista, desde ahí hay otra mirada, ¿me comprende? Sí, Te disculpe que no se sincere tan clara, pero que soy así. para nada, por mí no hay ningún problema. Pero lo único es que insisto en que no conozco el caso concreto, pero posiblemente se haya evaluado su situación con las pruebas médicas y demás, y se haya tomado una decisión con el tipo de discapacidades, pues que será la que me imagino la van a comunicar. Criterio médico. Ese es un poco lo que le puedo responder. Yo voy a hacer una pregunta. Ahí lo de lo que ha comentado esta señora. ¿Los criterios para hacer las valoraciones son los mismos a nivel nacional o tiene algo que ver las autonomías, las regiones? El bulo ese que hay de que si te vas a no sé qué zona seguro que te dan por la fibromialgia, pero la gente no te la reconocen, por ponerte un ejemplo. Corresponde a la Administración General del Estado. Y el Estado tiene presencia en todas las provincias, si bien su organización territorial, efectos prácticos, es a nivel provincial, la Dirección Provincial de Málaga, la de Cádiz, la de que sea, somos iguales en cualquier parte del territorio. O sea, que es un bulo, ¿no? Eso de que si te vas a Cantabria te van a reconocer, o si te vas a Cataluña te reconoce la fibromialgia y aquí en Andalucía no te la reconoce si no tienes más patología. Yo eso no. En Canarias dice que la reconoce bien. En el otro país, O sea, hay una cosa con una atención y en el norte, en Cataluña, también reconoce, yo no sé por qué la mayoría no reconoce. En teoría, bueno, nosotros tenemos los mismos criterios y la forma idéntica de actuar en todas partes del territorio. De hecho, no dependemos de la comunidad autónoma ni siquiera de la Administración Provincial del Estado, es el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social. En mi caso, al tener un trabajo de dependencia, hay más y cuando tenemos los medios para poder estar con las grúas, en un usuario no tenga una actividad en la casa, pues en mi caso, yo me vi que no podía hacer nada, yo que caía enferma el mismo día en el mismo trabajo, pues no tenía fuerza para coger a esa persona. Y para hacer que se me cayera ese paciente en mí, pues yo ya veo que me tendrá que ayudar a mí, que ya me ayudan a mí, porque no lo veo justo la solución. Desde mi punto de vista, no le digo a usted ni le digo a usted. Yo digo que el caso es que seguramente cada persona tenga su caso concreto y sus características. Y bueno, pues su caso seguramente ha pasado por un tribunal médico que ha tomado una decisión y esa decisión en tres ocasiones, como la de usted, pues debe ser la que es. Yo quiero decir una cosa. Ha dicho antes que en Málaga hay 266.000 pensiones. Aproximadamente, porque lo estoy pensando, 258, en fin. Sí, Como mucho decir, aproximadamente. Yo quería saber si hay estudios de cuánta gente solicita incapacidades, cuáles se dan, si hay cuánta gente pasa el tribunal y va para afuera, si hay estudios de ese tipo. Pues ahora mismo, o sea, el tema de la informática permite sacar estadísticas de todo tipo, pero yo no lo sé. O sea, no sé si ahora mismo están establecidos o no y si sería viable poder obtenerlo. ¿Es posible? Sí, pero no lo sé. Sí, podría obtenerse esa información. De que durante el año se ha pasado más fácilmente en los tribunales de incapacidad del IVA y que a raíz de la crisis, como que ha habido porque aquí se muere y no te dan incapacidad. Y sumándole a eso, todas las revisiones de incapacidades, que nosotros hemos tenido mucha gente trabajando con absoluta, sin ningún problema, compatibilizando, y que de repente tú empiezas a ver cómo viene al servicio alguien con una absoluta y dice, ya no. No, porque el as bajo la manga lo tenemos. Yo te llamo, te reviso. Y pasar el tribunal tiene unas consecuencias. Y el equipo médico no paremos. Y
vas con informe de tu psiquiatra, médico y todo eso, y hay como una sensación de que, bueno, que el médico te ponga lo que ponga en el papel, pero luego tú tienes que pasar por el. Entonces, toda esa sensación, y enlazándolo con la jornada de hoy de discapacidad y empleo, si la ELIN se plantea, porque supongo que en toda esa estadística hará algo, ¿qué es lo que se va a producir de aquí a unos años con todo ese volumen de gente con discapacidad sobrevenida? Si las incapacidades se van a poder compatibilizar con el trabajo de una manera más clara, que tú vayas allí y te sientes y digas sobre tu entorno, pero de otra cosa sí, y además, vamos, a no ser que te dediquemos, pero a lo mejor yo que es una cosa como muy, ¿no? Muy alegre, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, el caso que hemos planteado es una chica que en 4 años pasa de una absoluta que con 20 y algo, súper joven, que dice tú ya absoluta para trabajar, y en 4 años está como si, y eso no es verdad, es decir, estará mejor, pero desde luego de una absoluta a 0, te da como una sensación de decir, joder, más que me recuperan 4 años, pero yo no lo he tratado, ¿no? Entonces, todo eso es te planteas. En cuanto al futuro, Por la preocupación que tenemos. mucho menos. Saber cómo se gestionará la comunidad. El futuro no lo sabemos. Y no podemos determinar porque el futuro es... Ya, pero no hay estudios, ni planteamientos, ni hay nada por parte Planteamientos de cómo actuar. seguir pasando valoraciones y seguir... En principio se intenta aplicar, por supuesto, siempre la normativa y un poco lo que comenté, cuando existe la posibilidad de revisar indicios de posible mejoría, sí se puede llamar a revisar a la persona, pero cómo va a actuar el índice de aquí al futuro, pues no. No, yo no digo como vale, digo que qué planteamientos puede tener, porque desde luego hay una realidad que todo el mundo aquí más o menos, por lo menos que la entendemos, que es muy llamativa. Y no se corresponde tampoco con un planteamiento de origen, que va a decir, no, mira, que ahora que hay mucha flexión, que vamos a ver, ¿no? Pero desde luego hay una cosa. Desconozco si antes era más permisivo, bueno, ahora no. En cualquier caso, la actuación siempre conforme a derecho, de no ser, como por ejemplo decía la compañera de auxiliar de enfermería, de no estar conforme con la resolución, siempre se puede actuar. En principio, yo no conozco si ha habido un cambio. En principio siguen los criterios legales de estar aquí. Es injusto, muy injusto, tiene razón. Hay mucha gente que no tiene nada, esta zona no tiene nada, y el que lo tiene que pasar. Pero en todo caso estamos hablando siempre de prestaciones contributivas, no asistenciales. Sí, yo quería saber cómo se establecen las fechas de revisión. ¿En qué sentido? Algunas son de 2 años, otras de 4, no sé. A criterio médico, en función si se prevé que esa persona pueda experimentar, por ejemplo, una mejoría o no en un determinado periodo de tiempo. O sea, a criterio médico puede ser 2, 4 años o lo que idealmente. No, lo máximo son 2, ¿no? El máximo, Lo máximo son 2 años. en principio puede ser 2, pero no quiero decir, o sea, es que es un criterio tan puramente médico que yo, por ejemplo, no... De hecho, yo ni siquiera estoy en evaluación de incapacidades, pero eso lo decide en función de la evolución previsible de una enfermedad, de una patología. Otra pregunta que voy a hacer, la compatibilidad entre mayores de 52, el subsidio de mayores de 52 y la incapacidad permanente total. Quería saber si es compatible, no y... Pues ahora mismo no les sabría decir nada. No quiero comprometerme a decir algo que luego no sea así. Yo quería saber porque con el tema de la enfermedad lo normal es que vaya peor, no que vaya mejor. Depende. Además va sumando enfermedades que ya vas teniendo que de una forma crónica se te hacen. Entonces, ¿por qué en unas regiones se te puede hacer una valoración a los 2 años y te dicen que hasta 4, cuando tú en esos 4 años ha ido a peor? Pues claro, es lo que tú tienes más el añadido de todo lo demás que te ha traído como consecuencia esta discapacidad. En principio, yo no sé si se puede establecer que con el paso del tiempo va a ir siempre una enfermedad hacia otra. Habrá casos que sí, en algún caso que no.
cualquier caso, habría que ver, hablar de formas generales, si son a lo mejor degenerativas, sí, por ejemplo, un abanico muy hablar siempre de un caso general o tendría que ver si cada caso concreto, con los informes, índice de la edad, por supuesto el índice de la edad, si es una patología o dos, habría que analizarse cada caso concreto. Y el periodo, como decía, de revisión, pues variaría en función de todo ese elenco de elementos que intervienen en la ecuación. Pero es obligatorio que pase El equipo de evaluación de incapacidades, el ELIC. Sí, quiero decir, pero tiene que ser a los 2 años justos o a los 4 años justos, o cuando tú hayas tenido una recaída más fuerte. La persona puede solicitar una revisión por agravación, por ejemplo, si se refiere a eso. Igual que se puede revisar por mejoría. Pero, por ejemplo, si yo la solicito, bueno, la solicito yo, la persona que sea, ¿cuánto tiempo tardan en resolver que le vuelvan a hacer esa evaluación? Pues eso, que le vuelvan a citar para el equipo de evaluación de incapacidades, pues eso en principio es poco, es decir, lo que se tramite el expediente pasa por una fase administrativa, luego en función del número de pacientes que haya que citar, se citará para una fecha, y ya eso pues un poco la lista que hay. Eso ya no se puede decir tampoco un mes, ahora a lo mejor periodos que sean menos y periodos que sean más, no puede ver el número de personas que haya que citar, depende. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería hacer una valoración positiva de que el INS y, bueno, yo vengo de una entidad del tercer sector también, del Centro Especial de Empleo, y veo positivo, pero también veo en falta, que no sé si a las personas que están aquí le ocurre lo mismo que me ocurre a mí. A mí me llegan personas que vienen con un documento, ¿no?, de INS, que tienen esa pensión concedida, que no pueden trabajar en un puesto o en otro, pero tenemos que ser nosotros las entidades quienes asesoremos a esas personas para que vayan y se saquen el certificado de discapacidad. Yo veo ahí una laguna porque es que no saben ni a dónde ir, ni cómo hacerlo, ni qué implica, ni qué beneficios tiene, y al final somos nosotros quienes está asesorando en ese tipo de cosas. O por ejemplo, quien está comunicando al INS, o ver cómo se hace, o ver cómo se comunica, y esas personas están en una laguna que yo creo que eso a nivel de la autonomía o a nivel de forma, por lo menos es asesoramiento. Yo eso lo veo en parte, no sé si es así, que vosotros encontráis. Yo aquí quiero decir que si son prestaciones que gestionan el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Isabel Solano, de calle, es un centro de atención e información de la Seguridad Social, donde el objetivo principal es informar sobre se puede sacar cita previa. Mismo los casos que yo he visto son pocos, pero los que llegan a mí, yo tengo estudio de este centro provincial para los derechos de discapacidad, cómo se hace, cuándo tarda. Si la persona tiene información de la Seguridad Social, por supuesto que se debería tomar asesorar. Aquí en Málaga, por ejemplo, hay dos urbanos y por eso en la provincia también hay. Pues si quieres luego le indico porque hay una 12 o más. En los municipios más grandes, por ejemplo, en Marbella hay uno, en Coín hay otro, aquí en Málaga hay los grandes, es decir, que hay CAIs en toda la provincia, que su objetivo es ese, precisamente, lo que usted me comenta, informar sobre prestaciones de seguridad social, acceso, requisitos, todo. Que a lo mejor, por supuesto, que ustedes informan, pero que la entidad tiene centros específicos para eso. Pero yo veo cierta descoordinación entre el INS y el centro base, el centro de evaluación provincial. Si es sobre materia de prestaciones de seguridad social, nosotros informamos. Esa posible mejora de coordinación entre las administraciones, pues como tú dices, en realidad me imagino que será mejorada. Yo creo que debería de dar una información mínima de recursos sociales. Aunque yo tuviera que hacer los recursos sociales, lo quisiéramos esta prestación, y se la función pública que financiera, al menos que diera información de dónde estamos. Es algo tan básico. Ese caso concreto, no sé si lo da o no, yo me puedo poner en otro caso de otra información. Pero no, por regla general, el que se informa sobre el ámbito de competencias del INS. Ya la carta es difícil de entender. La carta es difícil de entender por todo. El que la lee, entonces tú ya tienes con eso, no te tiene nada para detrás, como yo, que me ha venido a leer lo alto. Eso
una mejor coordinación entre la administración estatal y autonómica. En resumen, lo que me quiere decir. No, lo que estoy diciendo es que es un de la gente y entonces el INS trabaja para la gente también, no solo para la administración. Entonces, en ese intercambio que dijeron, oye, que se propone desde las entidades, están diciendo que es que esto está, que la carta no es entendible. Ni hay una manera que te diga, oiga, pero que usted puede trabajar con usted, se le va a revisar. Lo planteamos algo más Vale. En cualquier caso, la atención en los casos presencial y en el contacto verbal. Pues a lo mejor, usted para más información puede usted acudir a su CAI de Sicona que le van a explicar mucho mejor todo. Claro, ahí sí lo puede explicar de forma verbal, en un mostrado. Vale, está bien. Para que vean. Entonces, claro, pues oye, se puede mejorar cosas, vamos a mejorarlas. Todo lo que se pueda mejorar es lo que hay que cambiar. Sí, pero venga, puta. Lo que yo me refiero es que mejorar no solo de escucharnos, que hay que hacer, ¿cómo? No sé, aquí están los sindicatos también, ¿no? Que para eso no han quitado, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque el año que viene hemos ido allí de inspección y venimos ya. Bueno, pues no me gusta cortar, pero es que se nos pasa la hora. Muchísimas gracias por tu atención.